Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y el Dr. David Watts. Usted dijo algo antes de salir al aire. John, yo creo que debemos repetirlo, hay que revisitarlo. Bueno, lo que dije fue, al hablar de la experiencia cristiana en nuestro andar con Dios, con nuestro énfasis fuerte sobre el poder de la cruz y fe en la cruz, tratando con el problema del pecado, muchas veces la gente piensa que nosotros estamos dando licencia para pecar, que casi estamos mucho en el campamento de los bautistas, que hemos subrayado la cruz, fe en la cruz, y toleramos el pecado, pero eso no es la verdad aquí. Nosotros creemos que el pecado es un factor grande y tiene que tratarse. Disculpe, eso es el propósito de lo que enseñamos. Correcto. Es para vencer el pecado. Sí, Sí, a no ignorarla y nos va a dañar. sí, y no todo bautista se siente como que debemos ignorar el pecado. Es correcto. No creemos eso. No. Han habido bautistas que han tenido Su teología, bien. correcta. Pero Pero sí pienso que los pentecostales, si nosotros nos movemos en la dirección que yo pienso que el énfasis en la cruz nos lleva, si no tenemos cuidado, vamos a dejar a la gente con esa impresión, pero en realidad es exactamente lo opuesto. Como Sí. usted dijo, trata con el pecado. sí, y bueno, Ese es el propósito de ello. y voy a gritar pantalla de humo, tal como lo hicieron con Pablo. Ellos no querían escuchar que la gracia era el único medio. No querían escuchar que la fe y la gracia era el único medio de la salvación, y la fe y la gracia era el único medio de la santificación progresiva, y la fe y la gracia son el único medio de la glorificación. No querían escucharlo. Y usted ataca su becerro de oro de Ahí obras está. religiosas, y rápidamente lo primero que surge es, bueno, ustedes están predicando y enseñando que podemos pecar y hacer lo que querramos. Usted suena bautista, para mí suena, bueno, hay cosas que mis hermanos bautistas enseñan que quisieran que los pentecostales pudieran aprender. Todo el proceso de lo que debemos saber, lo que debemos comprender, está siendo ignorado, pero estamos en buena compañía, hermano Swagger, porque ellos le hicieron lo mismo exactamente a Así él. es. Lo acusaron, y ya hemos estudiado todo esto, que enseñaba antinomianismo, antiley, que no lo estamos haciendo. Pero el plan de Dios demanda que la gente reconozca la misericordia y amabilidad de Dios y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Nosotros no estamos animando el pecado de ninguna manera al anunciar o pronunciar la verdad del Evangelio. Y cualquier persona que piense eso, probablemente, no todos, pero probablemente está tratando de vivir para Dios de la manera equivocada. La mayor parte de la iglesia está tratando de vivir para Dios de la manera equivocada. Pero para evitar lo que Pablo enseña aquí, a todos los de la audiencia, bautistas, pentecostales, luteranos, carismáticos, lo que sea, es lo que la Escritura dice. No es lo que nuestra tradición dice. Permíteme decir Vamos esto. a continuar. Mire, ya lo hemos dicho en el pasado. Hay dos componentes. Tenemos la posición y la condición. Nuestra posición es una justicia perfecta dada a nosotros por Jesucristo. Nuestra condición es la santificación, el proceso donde el Señor trae nuestra condición a nuestra posición. Y eso continuará el resto de nuestras vidas hasta que muramos o hasta el día de Jesucristo. Pablo dijo que, estando persuadidos de esto, que el que ha comenzado en vosotros la buena obra la Exactamente. perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que yo creo que confundimos a veces los dos componentes. Yo no tengo que ser salvo cada vez que yo cometa un pecado, ya que sea salvo. Así Pero sí es. creo esto, que un verdadero creyente tiene convicción del Espíritu Santo, que le dice cuando él se equivoca. Correcto. El objeto de la iglesia debe ser que si vemos a un hermano en una falta, o aún si nosotros mismos somos redarguidos del Espíritu, es regresar al lugar correcto en donde comenzamos a desviarnos. El acto del pecado es un resultado realmente de la condición de no tener nuestra fe en el objeto correcto en primer lugar, creo yo. Así que restaurar o traer a alguien de vuelta al lugar correcto no es traerlos a las obras, sino a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahí es donde está el peligro en la iglesia. Estamos enseñándoles
cosas que deben estar haciendo y no lo que deben estar creyendo. La creencia correcta traerá los resultados necesarios. La autojusticia es tan detrimental como cuando el péndulo se va hacia el otro lado, cuando dicen que hemos cambiado el péndulo al punto que estamos confiando en la cruz, confiando en Cristo y estamos enseñando doctrina salvo siempre salvo. Bueno, el péndulo cuando se va al otro lado, la autojusticia es tan detrimental porque deja a la gente sintiéndose derrotada y confundida porque no están recibiendo victoria sobre el Es pecado. más así, es más aún. Nosotros no lo vemos de esa manera. Yo nunca he consumido alcohol en toda mi vida, pero yo creo que la autojusticia es más dañina a la obra de Dios y al creyente que el alcoholismo. Tal vez esté equivocado. No. Mire, y eso es porque le da a usted ese falso sentido de justicia falsa, esa seguridad falsa que uno tiene. Y uno está haciendo lo correcto y uno va a estar bien. Y bueno, eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que no es como las cosas son así. Esa persona dice, está bien Sí, consumir amén. alcohol y no lo está. Realmente es algo muy terrible. Lauren, vamos al versículo 21, por favor. Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha Se manifestado, debería de leer aparte de la ley, es decir, de las obras de mérito. testificada por la ley y por los El profetas. testimonio de la ley al principio divino de la justificación por la fe se encuentra en Génesis 15:6. El testimonio de los profetas en Habacuc capítulo 2 versículo 4. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Respecto a la justicia imputada e informa cómo se obtiene. Para todos los que creen en Él. El criterio es creer, y creer en Cristo y el crucificado. Porque no hay La diferencia. salvación es por la fe, ya sea la persona o judío o gentil. Adelante, versículo 23. Por cuanto todos pecaron Presenta a todos los hombres en la misma categoría. y están destituidos de la gloria de Dios. El texto griego infiere que aún los más justos entre nosotros continuamos siendo destituidos de la gloria de Dios continuamente. Ahora, ¿esas notas son muy fuertes? No, para nada. Son lo que necesitamos. Las notas enseñan que todo hombre ha pecado en el pasado y en el griego están destituidos de la gloria de Dios. Presente activo indicativo nos indica que es una condición continua y eterna o situación. Así que todos están pecando y están destituidos de la gloria de Dios. Si nos comparáramos con Cristo y no con nosotros mismos, tal vez pudiéramos llegar a entender mejor esta verdad. Y nosotros nosotros mismos no somos libres de quedar destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando lo decimos, tenemos que aclararlo. No es lo que estamos buscando, no es lo que aceptamos, no es lo que queremos, es simplemente la realidad, es simplemente un hecho. Así que el único medio de justicia, que es algo que soportará la prueba, es la justicia imputada de Dios, que está establecida por la fe de Jesucristo sobre todo aquel que quiera creer. Entonces, la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. Así es. Y entonces la justicia es contribuida a ese individuo Eso es justicia imputada. y ejerce ese tipo de fe. Si imputar algo es, literalmente, si usted piensa en los términos de finanzas, es poner algo en su cuenta. De imputar y reconocer, ponerlo en su cuenta. Así que Dios toma la vida justa de Cristo y en el momento, en el instante en el que el pecador acepta a Cristo como Salvador, Él le imputa esa vida justa de Cristo, la vida cumplidora de la ley de Cristo a mi cuenta y ahora es mía. Y Pablo estaba diciendo que él mismo, el apóstol Pablo, el hombre cuyo realmente dirigió la iglesia, que él fue destituido de la gloria de Dios. Sí, Pablo enseñaría, especialmente 30 años después. 30 años después, él, en su experiencia de salvación en Filipenses 3, y se debate qué es lo que significan estas palabras, porque en el griego no tienen objeto, pero hay tres palabras.
Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, y no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llevando eso Sí, siempre. entonces, mire, no es perfección, hermano Swagger, es dirección. Soy justificado para seguir en la dirección, para alcanzar, para ser hecho perfecto y para asir aquello para lo cual fui también asido. Ese debe ser Cada nuestro creyente pensamiento. debe de buscar esa perfección sabiendo que no vamos a alcanzarla en este lado de la gloria. Pero asegurado de que Dios me ha imputado la justicia de Cristo, está en mi cuenta ya. Eso es lo que me está llevando a casa, hermano Swagger. Eso es lo que me va a traer la santificación progresiva. Eso es lo que finalmente va a ser la razón del por qué cuando suene la trompeta, la corrupción se vestirá de incorruptibilidad. No basándose en mis obras, porque si así fuera, yo quedaré ¿Estás destituido. diciendo que un creyente no puede llegar al punto de una perfección perfecta? Correcto, pero Sí, debemos esforzarnos hacia la Ocupados en vuestra justicia propia realizada. salvación. al hacer ese comentario casi justifica que ya no trato. No, jamás es lo que Pablo enseñó. Yo sé eso. Ocupados en vuestra salvación Exacto. con temor y temblor. En mi Concluirlo. propia vida, constantemente, Bueno, si le decimos a la gente que nunca puede lograr una posición piadosa total de santidad, entonces ¿causaría a la gente rendirse? no me parece. Se nos va a acabar el tiempo para tratar con eso, y Pablo trató con eso en Filipenses 3, del 12 al Correcto. 16, y él dijo esto: esta es mi mentalidad, lo que les acabo de describir, y si tienen alguna otra mentalidad, el Espíritu Santo va a mostraros la equivocación. Y él trató con eso. Muy bien. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se vaya. Estamos de vuelta, discutiendo lo que estábamos hablando antes de la pausa. Yo realmente no puedo entender al cristiano que no quiere acercarse más al Señor, que no quiere caminar en justicia, que Correcto. no quiere vivir mejor de lo que está viviendo actualmente y tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, como frecuentemente decimos. No puedo entender ese tipo de cristiano, realmente que no puedo. Yo creo que la apatía es un peligro. Creo que la falta de búsqueda es un peligro, y por eso es que Pablo, una vez más regresando a Filipenses 3, por eso es que escribió lo que escribió. Él siempre estuvo interesado en llegar a conocer a Cristo, pero después también siempre le interesaba buscar lo que no había buscado y su dirección. La dirección correcta es vital en la vida del creyente, y lo decimos todo el Sí. tiempo. Pero una vez más, la manera como usted avanza en esa dirección, el medio por el que usted vive esta experiencia cristiana, si no es fe y gracia, si no es fe en Cristo y el crucificado y la gracia de Dios que es traída a nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, no va a tener ese deseo constante de seguir adelante, porque el fracaso lo va a detener. El fracaso lo detendrá a usted de seguir Así adelante. es, El así fracaso es. lo desilusionará y lo desviará. Entonces, ¿cómo falló Judas y qué le sucedió? Bueno, Judas se rindió. Si en algún momento él se hubiese detenido y hubiese rogado a Dios misericordia, se lo hubiese extendido. Describe eso con más detalle, hermano Swagger. ¿Cómo se rindió? Él es Creo que asignado, llamado por 3 años. Los últimos versículos del capítulo 6 de Juan nos dicen que él no quiso la cruz. Él no deseó la cruz. Él quería que Jesús tomase control del mundo y que echase a Roma y entonces él fuese uno a su lado. Era lo que él quería. Entonces, Y otros cuando, también querían lo mismo. sí, entonces, al escuchar el mensaje que dio Cristo, que iba a morir, él rechazó eso y se dio cuenta que no quería seguir ese camino. Él quería un Salvador que iba a ser el rey que iba a gobernar. Esa no fue su idea. Sí. Yo me pregunto si Judas... ¿A eso se refiere? Sí. Bueno, no encajaba sus planes. Así es. No lo llevaba donde quería llegar. Y usted escribió donde quería llegar. Y era ser parte de un reino que gobernaba en la tierra y no lo quería hacer.
Pero los otros discípulos pensaron lo mismo. Sí, así es. Así es. Así Pedro, es, Juan, Santiago, Jesús tuvo que corregirlos y tuvo que corregir a la madre de sí. Santiago y Y a Juan. Jacobo y a Juan también. Mamá preguntó si podemos Sí. estar a la diestra. Sí, mamá quiere hablar con usted. Todo esto. Ellos discutieron entre sí para ver quién iba a ser el mejor. Y bueno, yo me fijo en Judas y me pregunto, y bueno, se ha presentado como un potencial. ¿Será que él creyó que al forzar su mano, al entregarlo a este grupo de Que él entonces fariseos, llevaría... que él iba a forzar a Jesucristo a convertirse en ese obrador de milagros, en ese hombre fuerte? ¿Realmente creyó que Cristo iba a ser ejecutado, morir y ser crucificado? Bueno, sus declaraciones después de que él lo traiciona, yo he traicionado sangre inocente, me indica a mí que esa no era su intención final. ¿Piensas que él hubiese podido ser perdonado si lo hubiese pedido? Tengo que creer eso. Yo también lo creo. Hay algo que, de vuelta, estábamos hablando de esforzarnos por la santidad. Un versículo que me vino a la mente fue 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que Pablo, bueno, enfatizaría aquí por la redención, el habernos comprado, cuán valiosos le somos a Dios y ahora vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, no por nuestras obras, sino solo por esforzarnos a la santidad, por apreciación de lo que Jesús hizo por nosotros y que vamos a servirle y vamos a buscarlo y vamos a tener una relación con Él. Yo creo que muchas veces en el cristianismo enfatizamos no hacer esto, no hacer aquello, pero yo quiero hacer o yo no quiero hacer aquellas cosas, yo quiero hacer esto porque yo aprecio lo que Dios hizo. Yo le debo a Él, así es como yo siento como que Pablo se sintió. Él tenía una Eso es lo deuda que que él jamás dijo. podía volverle a pagar, así que él se llamó un esclavo y un siervo. Él siempre decía, yo soy siervo del Señor, así que creo que cuando entendemos el precio que fue pagado por nosotros, esto nos ayuda a querer esforzarnos más por la santidad, para no hacerlo en nuestras obras, simplemente para poder acercarnos más al Señor en relación a Él. Cuando vemos el verdadero valor de la cruz, que es el valor de la libertad, el valor de nuestra libertad, la cruz pagó por nuestra libertad de todo el pecado, de todo, el cuerpo completo del pecado, todo, no solo la pena, pero también el poder del pecado. Derrota la tentación y nos habilita para poder caminar libres. Todo eso. Estad firmes en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. Pero esa libertad también en los escritos del apóstol Pablo se declara también en Gálatas 5:13 que no le demos la oportunidad a la carne simplemente porque somos imputados o porque tenemos la justicia imputada. Eso es completamente contrario a los pensamientos de Pablo y las opiniones de Pablo. Solo porque somos libres de la pena. De no usar la libertad como ocasión. Como una ocasión, sí. Poner una base de operaciones para agradar y colapsar encima de la carne. Esas cosas se nos dicen, pero Efesios 2, 8 y 9, usted lo citó hace unos programas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y bueno, cuando comenzamos a hablar de la gracia y la fe, entramos después a los procesos de justicia sin la ley. Y la gente se ofende por eso, pero si leemos Efesios 2:10, veremos a dónde va siempre la fe y la gracia. El 2:10 dice, porque somos hechura suya. Miren, la gracia y la fe en Cristo crucificado causa que Dios obre en nosotros ambos el querer y el hacer su buena voluntad. Somos hechura suya, creados. Ese es el poder de creación de Dios a través de la persona del Espíritu Santo como resultado de fe en Cristo y la cruz. Somos hechura suya, creados ¿para qué? ¿Para Buenas obras. impiedad? Buenas obras. ¿Pecado? No. Buenas obras. Para buenas obras. Y eso significa que vivimos bien y presentamos el Evangelio y todo lo Vamos cristiano. al versículo 24. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia. Hecho posible por la cruz.
mediante la redención que es en Cristo Jesús, llevado a cabo en la cruz. Uno más. a quien Dios ha propuesto en propiciación, Expiación o reconciliación. por la fe en su sangre, Una vez más, todo esto es hecho posible por la cruz. para manifestación de su justicia para la remisión de los pecados pasados. Los primeros que confiaron en Cristo antes de que Él viniese, lo que cubre a todo el tiempo desde el huerto del Edén hasta el momento en que Jesús murió en la cruz. En la paciencia Tolerancia. de Dios. Lo que quiere decir que Dios toleró la situación antes del Calvario, sabiendo que la deuda sería paga en ese momento. Todo esto pone una marca en la Sí. cruz. Es solo la cruz que nos da salvación, la cruz que nos da redención, la cruz que nos da gracia, la cruz que nos da justificación, la cruz que nos da propiciación, la cruz nos da fe, la cruz nos da y nos declara su justicia por la remisión de pecados del pasado. Correcto. Y eso es una marca de Así es, aprobación. así es. Hermano Swagger, hay dos cosas aquí que Pablo enfatiza. Él enfatiza a la persona de Cristo y después en el versículo 25 enfatiza la obra real del Calvario, a quien Dios ha enviado para hacer propiciación. Aquí encontramos la idea de la expiación o reconciliación, como usted lo ha dicho en sus notas, pero la idea es realmente del Antiguo Testamento. Propiciación se asocia con el propiciatorio, la cubierta que estaba encima del arca del pacto. Era el propiciatorio y era ahí donde una vez al año el sumo sacerdote ponía sangre, primero por sí mismo y en segundo lugar por Israel, y eso de hecho establecía la justificación para la nación durante un año. Dios moraba entre los querubines y el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa y debajo de la tapa estaba el decálogo. Sí, el decálogo, la ley de Dios, y también una vasija de maná y la vara de Aarón que retoñó. Pero el punto es que al ver Dios el propiciatorio, él no veía la ley que Israel había roto, él veía la sangre. Así que toda esta idea de la propiciación a través de la fe en su sangre ahora toma a la persona que está leyendo Pablo de vuelta a este sitio maravilloso de la misericordia de Dios, y ahora ya no se trata de un sumo sacerdote y los sacrificios que se tenían que repetir. Bueno, Jesucristo es propiciación. Correcto, ahora es un sacrificio de sustitución. Ahora está en Jesús y en este versículo Él nos da el objeto apropiado de fe, lo que Él hizo en la cruz a través de la fe en su sangre. Así que la propiciación y la fe en su sangre nos dirigen a la cruz. Así que desde el mismo principio de la justificación, los dos elementos que predicamos ahí están: la fe en Cristo y la fe en lo que Él hizo por Bien, nosotros en el pero Calvario. ¿no piensas que Pablo está exagerando la cruz? No, usted me va a hacer esa pregunta con solo 45 segundos en el reloj. Mire, no puede Y hacer, él habla demasiado de la sangre. no puede exagerar Correcto. demasiado del sacrificio Amén. de No es Cristo. posible. No es posible. No es posible porque es todo. Sí. ¿Quién Él es y lo que Él ha hecho? Bueno, las personas que dicen tales cosas realmente no quieren que se diga nada al respecto. Triste. Lo cual nos hace volver a la pregunta: ¿podemos tener un cristianismo sin No, cruz? no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Eso lo es todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Vamos a continuar en la próxima programación donde nos quedamos el día de hoy. He disfrutado esto inmensamente y yo creo que usted también. He aprendido algunas cosas y usted también. Gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.